La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy miércoles 7 de febrero continuaremos en esta quinta semana del tiempo ordinario nuestra lectura de este primer libro de los Reyes. Ya habíamos comentado el día de ayer este cambio que estamos haciendo para ahora adentrarnos en el comentario, en el conocimiento de los textos que nos propone la liturgia para la primera lectura. El día 5 de febrero, es decir, antier, que hicimos el comentario sobre el Evangelio de Lucas por ser la fiesta de San Felipe de Jesús, hubo una lectura importante e interesante de este primer libro de Reyes que quisiera yo traer al cuento. Ayer nos presentaron la escena de Salomón pidiéndole a Dios que descendiera su presencia en este espacio que él había construido. El lunes nos describe el texto del capítulo 8 del primer libro de Reyes, versículos del 1 al 7 y del 9 al 13, cómo en esa fiesta del día de la consagración fue llevada el arca de la alianza al lugar, al santo de los santos, para que fuera alojada ahí. Y dice el texto así: En aquellos días Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas para trasladar el arca de la alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sión. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón en el mes de Etanim, el mes séptimo, en la fiesta de los tabernáculos. Cuando llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro más los utensilios de culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, el camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca y los varales por encima. En el arca solo había las 2 tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Joreb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto, y allí se conservan actualmente. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces Salomón dijo: El Señor quiere habitar en las tinieblas y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Palabra de Dios. Quise hacer esta lectura de la manera como inicia esta quinta semana del tiempo ordinario, con la escena de la consagración en el templo, es decir, en el templo, este templo construido por Salomón en Jerusalén. Recordemos que durante el reinado de David, él había querido construir un templo y dice el texto que Dios no se lo permitió. Es a Salomón, y ya se lo manifiesta a David, le dice: un hijo tuyo es el que va a construir el templo. ¿Qué cosas podemos recuperar de este texto, de esta lectura, de esta visión? El pueblo de Israel quiere un lugar de encuentro, finalmente eso es lo que significa el templo. Durante el reinado de Salomón se va centralizando el culto de Israel en un solo templo. Por ejemplo, en los libros anteriores ya hablábamos el libro de los jueces, el libro de Samuel, 1 y 2 Samuel. Inclusive durante la vida de David había muchos lugares. Estaba el templo de Silo, estaba el templo de Betel, estaba el templo de Gabaón, del que nos habla la lectura del sábado pasado. Inclusive Salomón va a ese templo de Gabaón. Podemos decir que casi cada tribu tenía distintos lugares porque ahí había pasado algo, porque era importante algún tipo de teofanía, es decir, manifestación de Dios. Y entonces había estos santuarios repartidos por todo el territorio de Israel.
El problema es que con el tiempo algunos de estos santuarios se fueron desprestigiando en el sentido de que pues ya no eran las propias prácticas de la tradición yavista, etcétera, etcétera. Es Salomón el que ahora quiere centralizar el culto para también controlar que no se desvíe de lo que van percibiendo cada vez con mayor claridad como la alianza de Yahvé por su pueblo. Por eso construye este templo en Jerusalén, realiza, aplana, prepara la parte alta de la ciudad. Recordemos que la ciudad de David, lo que se conoce como Sión, estaba un poquito más abajo, es donde estaba el palacio de David y de Salomón. Y en la parte de arriba, donde ahora se encuentra la explanada del templo, es donde finalmente Salomón construye este espacio de encuentro de Dios con su pueblo. Todo el relato nos presenta este deseo de Salomón de poder asegurar que esa fidelidad, esa alianza de Dios con su pueblo se consolide, se lleve a cabo en este nuevo santuario que él ha construido para ellos. Ayer comentábamos que en la oración que realiza Salomón pone un énfasis al pedirle a Dios que su presencia permanezca siempre en ese lugar. Veíamos que el texto dice que tenga los ojos abiertos, es decir, que escuche a su pueblo, que sea un lugar donde cada persona y el pueblo en general, en conjunto, pueda entablar la relación con Dios, esta comunicación, renovar, profundizar el sentido de la alianza. Por eso el texto de ayer termina con esta oración de Salomón. La lectura propia de este miércoles 7 de febrero nos sigue hablando de la vida de Salomón. Ahora nos hace una especie de suma de su sabiduría y la manera como se empieza a ser famoso en todo el mundo, hasta el grado de que una reina extranjera de un país lejano, la reina de Saba, oye hablar de Salomón y lo va a visitar. Escuchemos cómo nos lo presenta este primer libro de Reyes en el capítulo 10, versículos del 1 al 10. En aquellos días, la reina de Sabá oyó hablar de la fama de Salomón y quiso cerciorarse personalmente de su sabiduría, haciéndole algunas preguntas sutiles. Llegó pues a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de perfumes, oro en gran cantidad y piedras preciosas. Entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Sabá comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor, se quedó maravillada y dijo al rey: «¿De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría?» Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad superan todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo, y dichosos estos servidores tuyos que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. Bendito sea el Señor Dios, tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. La reina le regaló a Salomón 4 toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Saba le obsequió a Salomón. Palabra de Dios. Vemos nuevamente cómo los textos nos van presentando, nos van llevando a través de una narrativa que va consolidando el mensaje que nos quiere transmitir. Salomón, que ha podido llevar adelante su proyecto, no solamente de la construcción del edificio físico del templo, sino también de la unificación del culto y de tratar de llevarlo por las sendas del yavismo estricto, pues ahora su fama se extiende por todo el mundo, la gente acude a él, en particular la reina de Sabá, buscando su sabiduría y desde luego que esto trae consecuencias positivas, ¿no? No solamente reconocerlo como un rey sabio, sino todos los regalos que le llevan. Que sigamos meditando y profundizando en el sentido que nos quiere transmitir este texto
del Antiguo Testamento. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.